Tenemos un nuevo gobierno. Aterrizó hace 2 semanas. Fue un aterrizaje fuerte, de esos que rebotan y hacen asustar a los pasajeros. Vimos muchos anuncios, lindas puestas en escena, varios errores. Un escenario internacional complicado, con una nueva guerra que inicia Israel. Una oposición o varias oposiciones que empiezan a mostrar los dientes. Y algunos, todavía minoritarios, que ya empiezan a revivir los fantasmas del 2019. Hemos visto también, como era de esperar, una coalición de gobierno, o más bien una derecha partidaria, que ya se desordena, y un derechista de a pie, traumado, que empieza a tener pesadillas con el estallido social. Y por supuesto, como no, un grupo de centro, que a veces en privado y otras en público, empieza a respirar con cierto alivio, porque nuevamente son otros, y no ellos, los que parecen fracasar. Una alegría que deben disimular, porque no combina con el disfraz de ser el único adulto en la sala. Y en este contexto, un anuncio de entrada muy impopular, devastador. Suben las bencinas y en varios cientos de pesos. Otra cosa es con guitarra. Es más fácil ser oposición, no hay cuadros técnicos. Son algunos de los comentarios que ya suenan. Es que no estamos en una emergencia. En realidad no estamos tan mal. No había la necesidad de ponerse la soga al cuello. Todas esas frases, por supuesto, tienen mucho y quizás todo de cierto. Estrictamente, si hacemos una evaluación rigurosa en distintos parámetros y nos comparamos con vecinos e incluso con varios países de la OCDE, podríamos decir a ciencia cierta que no estamos en una emergencia. Pero ¿saben qué? A mí personalmente no me importa. No me importa si estamos o no en emergencia, semiemergencia, alerta, pasmo o estancados en una suave mediocridad. Lo que me importa, y aquí creo interpretar a muchos chilenos, es que en múltiples aspectos relevantes de nuestra vida social, nuestra vida en comunidad, hemos tomado malas decisiones que nos están llevando por un mal camino. Reforma procesal penal, mala. Reforma tributaria, mala. Reforma educacional, mala. Reforma al sistema político, mala. Y disculpen si me pongo cavernario, ley de divorcio, pésima. Ojo, no todas son de Bachelet 2, el lugar común de la mediocridad. Algunas también se hicieron en ese periodo prediluviano de la política chilena, donde parecía que todo funcionaba como reloj suizo. En todos esos grandes cambios se cumplieron los malos vaticinios, al pie de la letra. ¿Quedó la embarrada al día siguiente? No. ¿Quedó la embarrada al año siguiente? Tampoco. Pero lo malo se cumplió. Y parece que la única forma de volver a sentirnos orgullosos de nuestro país es dando vuelta en U en varios aspectos. No, señores, no estamos en emergencia. Pero sí necesitamos cuanto antes, no solo un presidente, sino una clase dirigente completa, políticos, académicos, periodistas y empresarios dispuestos a tomar o a apoyar decisiones impopulares en el corto plazo, pero que nos vuelvan a llevar por el camino correcto. Por eso, con todos los errores, chapuzas comunicacionales y estupideces, muchas estupideces varias, me tranquiliza de alguna manera que el presidente Kast haya impulsado un anuncio que le hizo perder 20 puntos de popularidad de un plumazo. Pero ya veremos qué nos dicen los profesores Galás y Zafirio. Quizás me convenzan de que toda esta editorial está equivocada. Bienvenidos una vez más a Crónicas de Wilson. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Galás. ¿Cómo les va? Muy bien por acá también, gusto verlos nuevamente. Qué bueno, me alegro. Y como verán, por supuesto, porque ya todavía no lo diseño, pero ya me imagino el titular de la pantalla, o sea, del video, así, una emergencia, algo así, con Quiroz o Cast de fondo. Y el precio de la benzina, por supuesto, que ya sube mañana, no sé cuánto, va a quedar como en 1.700, 1.800, 1.600, no sé, una cosa de loco. Sobre todo para alguien que tiene una van del año 2013, así que se imaginen lo que consume mi auto. ¿Bencinera? No, bencinera. Sí,
Bueno, mañana tengo que ir a San Carlos eso es lo Apoquindo. que pasa por hacer contracultura y tener 3 hijos. En la misma situación, en todo caso, de tu colega sociólogo de la PUC, Ignacio Zanfirio. Pero en petrolera parece la de él. Ya, bueno, también va a subir en todo caso, parece, Son ¿no? los 3 cabros chicos que hay que poner en silla, además. Sí, pues si por eso no se compra esos autos gigantes, si no, no Obvio. caben. Bueno, el tema de hoy, por supuesto, tiene que ver con el gobierno de Kast. Y aquí en verdad la pregunta es como sumamente amplia porque todo lo que ha pasado es sumamente diverso también. Y rápido y explosivo. Así que, sin más, profesor Zafirio, el escenario es suyo para que analice, nos diga qué le llama la atención de todo esto, cómo ve, para dónde va la cosa. Ya, muy bien. Cuando la semana pasada Vicente dijo que era el momento de grabar, yo empecé a poner más atención en algunas conversaciones de coyuntura política que tengo, justamente pensando que este tema iba a ser un poco inevitable. Ahora estábamos bastante lejos todavía de los anuncios de anteayer, entiendo, hoy día es miércoles 25, el día que estamos grabando. Y empecé a escuchar, yo escucho básicamente a un mundo que es un mundo de centro y de centro izquierda, pero también por razones de las actividades académicas, tengo mucho diálogo con chiquillos jóvenes de la edad de ustedes o más jóvenes, que son más bien de derecha. Ahora es una derecha que no es una derecha cavernaria. Ahí voy a interrogar después y voy a hacer una encuesta. ¿Qué opinan del editorial de Wilson? Pero son chiquillos de derecha, no tienen militancia política, como es tu caso también. Son independientes, digamos, y chiquillos que tienen buena formación en derecho y en ciencias sociales y en ciencia política. Entonces, he estado en diálogo, he estado escuchando, y la verdad es que en general escucho de todo, ¿no? Lo único que no escucho por el lado izquierdo, digamos, es que nadie dice que este es un gobierno nazi o ultraderechista. O sea, yo estoy acotado en ese mundo. Y yo, en medio de las 5, 6, 7 juicios que escucho, a veces son más críticos los juicios de los chiquillos, de los chiquillos de derecha, que de gente vinculada al mundo del centro de amarillo, de ese mundo. He llegado a la conclusión pensando de que el asunto puede ser más simple, como primera afirmación. Y mi convencimiento hoy día sería re fácil correrse además, decir, oye, no podemos opinar mucho porque llevan 15 días, eso es como evidente, pero sería un desastre desde el punto de vista del programa, y provocaríamos el justo enojo de Vicente, porque además estaba preparando hasta un editorial en medio de sus otras actividades. Entonces yo me voy a tirar a la piscina con la primera observación que expresa mi juicio absolutamente subjetivo. En medio de tanta explicación, yo he llegado a la conclusión que simplemente lo que estamos viendo es lo mismo que vimos en lo grueso en las actuaciones del eje de este gobierno en la convención número 2. O sea, creo que eso es lo que estamos viendo. Y hasta aquí, la actitud, digamos, de las otras fuerzas que colaboran, porque aquí no hay coalición, como ya insinuó Vicente, siendo muy preciso, además es lo mismo que ha dicho el presidente Kast, de que aquí hay colaboración. Hasta aquí en las fuerzas que colaboran se ve un cierto seguidismo. Como
fue el que ocurrió en la convención, pero claro, la diferencia es que esta es una maratón de 4 años y no una carrera de 400 metros como era la convención. ¿Por qué digo esto? Porque creo que hay 4 o 5 medidas que se han tomado que básicamente lo que tienen detrás es una cierta convicción del núcleo duro del gobierno de que por aquí va la cosa y de que hay que echarle para adelante sin importar mucho los costos, porque en último término hay que hablarle al 35%. ¿Ah? Yo pienso que este gobierno muy rápidamente puede terminar en torno a esa cifra, que va a ser bastante más que la que tuvo Boric, suponiendo incluso que las encuestas medían bien y que tenía un 30%. Eduardo Galá hizo un comentario muy inteligente a propósito de la primera vuelta, donde dijo a lo mejor la votación de la señora Jara en primera vuelta es la votación que de verdad apoyaba al presidente Boric y las encuestas estaban sesgadas al alza. Ahora, igual no era una diferencia muy significativa, estamos hablando de 30-26, nadie pensaba. Bueno, yo creo que el piso eventual de Kast, salvo una hecatombe, que no me parece posible, pese a esos terrores derechistas que señala Wilson, del tipo que están viendo un estallido 2.0, digamos. Hoy día eso no lo veo en esa dimensión en el horizonte. Probablemente el piso de este gobierno va a tender a ser un piso más alto que el que tuvo Boric. Ahora, eso puede ser a costa de un reordenamiento completo de la derecha. Porque ese 35% puede significar que entre republicano y UDI se lleven la pelota para la casa a costilla de lo que queda de Bópoli y de Renovación Nacional, que la veo muy complicada en este escenario. ¿Por qué digo esto? Voy a hablar de 4 cosas que me parecen las centrales, porque creo que todo el escándalo en torno a la revisión de decretos, por ejemplo, no corresponde, era obvio que lo iban a hacer, digamos, y probablemente tenían buenas razones, no en todos, pero en muchos de ellos. El gobierno anterior no era un gobierno que uno dijera se sacó un 7 en materia de técnica jurídica, ni a la hora de sumar y restar, incluso si uno recuerda lo que pasó con la dirección de presupuesto. Pero bueno, pero el tema de los indultos es una cosa simplemente de loco, ¿no? Y además se filtra que al primero que quieren indultar era un ex carabinero que dejó ciego a un manifestante, que entiendo que ahora es diputado, y da lo mismo, sí, podría no ser nada. Entonces, eso es una cosa demencial, porque así como los otros indultaban delincuentes, poniéndole el nombre de luchadores sociales, a unos tipos que uno los veía en las cámaras cometiendo delitos graves. Este otro señor está condenado, estos señores están condenados no porque cumplieran su deber, pues sí, la tarea de las fuerzas policiales, la primera tarea es no delinquir, y estos personajes delinquieron, y además tratar de parásito a los funcionarios públicos y después agarrar a lengüetazos todo lo que lleve uniforme, es una cosa realmente vomitiva. Entre otras cosas, y creo que aquí Eduardo Galá y yo tenemos autoridad moral, porque nunca nos sumamos cuando estaba de moda decir que estábamos en presencia de unas fuerzas policiales llenas de sádicos y de violadores de los derechos humanos. No nos sumamos a esa marejada, digamos, del octubrismo, del pro-octubrismo, pero tampoco nos sumamos al anti-octubrismo cuando se puso de moda y dijimos que aquí habían habido violaciones masivas a los derechos humanos y que teníamos un problema objetivo de incompetencia de las fuerzas policiales, para dejarlo ahí y no hablar de la corrupción o sea, piensen que tenemos un director de la PDI con una condena en este momento de 17 años. Entiendo que todavía hay recursos pendientes, pero ahí ya hay un fallo. Entonces, lo de los indultos es simplemente loco. Sobre todo cuando se enarboló exitosamente la bandera del combate a la delincuencia. Entonces, partir con indultos, allá este tipo de personajes, ni siquiera me quiero meter en la cosa de Punta Peuco, porque de eso no se ha hablado.
pero lo que sí se insinuó y se lanzaron los globos sonda son con estos delincuentes uniformados del estallido o ex uniformados del estallido social. Después de eso está el asunto de todo lo que ha hecho Quirós en estos 10, 12 días, ¿no? Que es simplemente una política de derecha dura, muy al gusto de los grupos económicos, que son los que están detrás de la inmensa mayoría de los ministros de este gobierno, incluyendo gente que viene del llamado centro político, ¿eh? O sea, yo no me compro el cuento de que la ministra de Energía llegó ahí, digamos, solamente por una negociación política. O sea, estoy demasiado viejo a esta altura para pensar que se llega a esa cartera sin el chequeo de grupos económicos vinculados al sector de la energía. Para hablar las cosas claras. Entonces, es una política de derecha dura, donde lo más brutal es la rebaja al impuesto corporativo, en 4 puntos. No porque no pudieran haber argumentos técnicos, sino que por el momento en que se hace y por el tipo de gobierno en el tipo de país que Chile que quiere avanzar en esa medida. O sea, a mí me parece influencia temeraria en ese cuadro. Sobre todo si no hay consenso. Y aquí no se trata de decir, no, si es que tenemos unos economistas de la FE ni de aquí y de allá que estarían de acuerdo. Sí, es que en el pizarrón todo funciona, pero la verdad es lo que puede ocurrir el día que empieza a ganar credibilidad social que estáis gobernando para los ricos. ¿Ah? O para la élite, ojo, política y económica, ojo, porque aquí está París y la ciudad de Chile, que hay que empezar a mirarla. Entonces, Quirós se impuso en esta vuelta. Vamos a ver qué ocurre. En una de esas, él, Valenzuela y la señora Cedini no pasan agosto. Vamos a ver, pero hoy día Quirós se impuso y por supuesto ha tenido bastante aplauso de los grupos económicos y de la derecha económica, pero le han pedido más, porque son insaciables. O sea, aquí se armó una polémica hasta con Chomalivo, que no es del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y que está diciendo cosas que suenan, a mí por lo menos me suenan bastante obvias desde el punto de vista de lo que es la doctrina social de la Iglesia en materia de migración o en materia de vida familiar y de dignidad del trabajo, etc. Está esta cosa de Bachelet, que yo personalmente lo juzgo un error, porque sí es cierto que esa candidatura no tiene viabilidad, como dice el vidente de nuestro canciller, que, bueno, era mejor dejar que se cayera sola, pero hacer el gesto, porque eso a lo menos te deja una carta para pedirle racionalidad al socialismo frente a ciertos debates. No deja excusa para una confrontación temprana o muy irracional. Pero bueno, es una cosa que me parece menor. Veo que la oposición está pisando el palito, ya andan pidiendo firmas a favor de Michelle Bachelet, y eso puede ser justo o no, me da lo mismo, pero creo que deberán concentrarse en el tema que le importa a la gente, porque el benzinazo y el diéselazo también, que se nos viene. Y está el tema de los instructivos, los instructivos de rebaja brutal, sin hacer mucha discriminación por sectores, parejo de 3%, eso es muy difícil de hacer en democracia. Y los instructivos de don Cristian Valenzuela, nuestro Rasputín criollo, que no solamente escribió unas cosas centralizando todos los contenidos y las autorizaciones en el segundo piso, sino que las filtró a los medios de comunicación. O sea, preparó el cepo en la cual terminó metiendo la cabecita y hoy día se tuvo que hacer responsable del disparate del Estado, de la frase del Estado en quiebra. Después de algunas horas en que le trataron de tirar el muerto a Costaval, que entiendo que lo único que hace es hacer las láminas, pues los contenidos, si uno veía los instructivos que hace 10 días atrás se filtraban por parte del segundo piso, se supone que los contenidos son de Valenzuela. Pero bueno, parece que confesó y está aperrando, digamos,
con el error, digamos, que terminó incluso en la Contraloría. Entonces, estas 4 cuestiones, pueden haber más, pero esto me parece lo más importante, con diferencias, por supuesto. Lo más relevante, el tema del llamado benzinazo. A mí me parece que lo que está mostrando es la lógica del accionar republicano, hasta ahora con seguidismo del resto de los colaboradores en el gobierno, que tuvimos en la Convención 2, y que terminó como terminó, pero que tampoco complicó mucho a los republicanos, en el sentido que no se cortaron las venas, no hubo una autocrítica, no fue el llanterío que provocó en la izquierda y en la ultraizquierda el desastre de la Convención 1. Ahora, esto tiene que ver como con la navaja de Occam, es como la explicación más simple, a la cual yo arribo después de escuchar 7 u 8 cuestiones contradictorias en estas conversaciones que tengo y donde trato de tener una escucha activa a lo que se dice. Creo que esto, además, y esto es yendo un poco más a fondo en el diagnóstico, está grabado por un asunto que lo quiero decir, digamos. Les mandé un tuit de Pato Navia, no sé si te lo mandé a ti, Vicente, o tú me lo mandaste a mí. A Eduardo sí me llegó. Y ahí probablemente Eduardo va a hacer mención, pero va en la línea de lo que quiero decir. Yo creo que aquí, en los últimos meses, ya algo hemos comentado a propósito de algunas cosas, pese a nuestros matices políticos, digamos, porque no pensamos exactamente lo mismo en un montón de materias. Nosotros tuvimos una aproximación bien coincidente a la liviandad con que se habló, por ejemplo, el tema de los clivajes. Y hubo un programa que además estoy re contento porque se ha visto mucho en el mundo académico, y la verdad que parecía importante que ese video se viera. Además hicimos un esfuerzo por entrarle a fondo al tema con Eduardo, cuando tú nos lo pusiste. Entonces yo siento que aquí se ha construido un escenario que ha reforzado esta lógica republicana. Díganle al tonto que es forzudo, el dicho de campo, de mis tierras sureñas. ¿Y por qué el espejismo? Porque, letra A, primero, mientras no se nombre el último cargo, no se acaba la temporada de lisonja y de adulación. Y lo que hemos visto con el gobierno republicano ha sido lo mismo que yo veo desde el año 90, desde que ganó Elwin. Y no es el caso más desorbitado de adulaciones y de lisonja. Yo les dije que cuando ganó Frey el año 93 era una cosa de locos. Yo leía el Mercurio, leía La Tercera, veía la televisión, escuchaba la radio, veía las columnas, no podía creer lo que los tipos estaban diciendo. O sea, a seres humanos completamente normales que eran ministros, que yo los conocía por razones obvias, militábamos en el mismo partido, estaban subidos arriba de un pedestal como si fueran una especie de titanes, de superhombres. En los meses, en los 3-4 primeros meses. Bueno, todo el gabinete político se cayó en septiembre, entero. Se cayó todo el gabinete político de ese gobierno, en septiembre del primer año de gobierno. Y en el caso de Boris, acuérdense que los alemanes iban a hacer hasta una película del primer año, de la cual no se supo nunca más nada después del resultado al principio del 2022. Y el perro, digamos, que era como el equivalente a la primera dama ahora, de la novedad del año, digamos, el perro de las redes sociales. Por supuesto que el perro aporta bastante menos que lo que aporta y va a aportar la primera dama, pero era la misma, la cosa patera, chilena, oportunista, rasca. Entonces, ya en el gobierno de Frey yo vi a los tipos desorbitados, en la adulación y en la lisonja. Y en el gobierno de Boris fue lo mismo. Y aquí pasa lo mismo. Entonces, es una cosa simplemente de loco. O sea, cómo salen a defender a Kast
frente a los pachotazos de un tipo como Carlos Peña, si eso da lo mismo, que Peña escriba lo que quiera, pero los tipos se pelean por ver quién es más adulador y quién está primero poniendo el pecho para defender acá. Vamos a ver si en un año más van a estar dispuestos a hacer el 10% de lo que hemos visto. O sea, pero esto es natural. Estamos en la temporada de la adulación y la lisonja, hasta que se nombre el último cargo. Ahí, por un cargo que llenaste, tenéis 9 enemigos que quedaron fuera. Esa es la ley de este cuento. En segundo lugar, los grupos económicos insaciables. Cuando va a Quiró a estas reuniones empresariales y le dicen cómo quiere el café con leche o sin leche, los tipos le dicen, sí, pero tráemelo además en un vaso más grande. O sea, ya no les basta nada. Es una cosa impresionante, realmente. Esta cosa de los feriados irrenunciables la moderaron, pero lo que los tipos querían era pitearse los 4 o 5 feriados irrenunciables. O sea, se subieron por el chorro al planteamiento que hizo Chomalí con todo el derecho desde el punto de vista de los planteamientos que puede hacer en la esfera pública un personero de la Iglesia Católica en torno al Viernes Santo, que no es cualquier viernes, desde el punto de vista religioso y cultural, creo yo, incluso. Y los tipos trataron de hacer como la del judo, de tomarle la mano a Chomalí para con el impulsito a ver si se piteaban los feriados renunciables, donde está el 18, la Navidad. Es una cosa de loco. O sea, eso demuestra en la presencia de tipos con los que estamos. O sea, pusieron la mitad del gabinete y no les basta, digamos. Y no les basta. Todo les parece poco. Y obviamente estos grupos manejan medios de comunicación, entonces, bueno. Y ahí viene la prensa. Y la mayoría de los columnistas de derecha, que en esta vuelta realmente se le ha pasado la mano en las cosas que han dicho. Voy a señalar algunas. Digamos. Ahora, la prensa es más inteligente, porque por 10 columnas lisonjeras, cada 2 semanas se mandan una editorial llamando a la prudencia y mostrando la complejidad del asunto. Entonces, con eso queda una prueba de que nosotros lo dijimos, que la cosa se complica. Había que ir más despacio, no había que ser arrogante, había que cuidar el tono, había que buscar acuerdos. Siempre hay alguna editorial que va a servir si la cosa se complica, pero la prensa ha ayudado la cueca de una manera realmente impresionante. Díganle al tonto que es forzudo. Y bueno, y eso ha tenido efecto. O sea, miren las cosas que nosotros hemos escuchado. No voy a hablar del nuevo clivaje, porque eso ya le dedicamos un video entero para demostrar que era una cuestión muy poco seria. Hubo un editorial, el de La Segunda, absolutamente consistente diciendo que esto no era serio. Un editorial sobre el punto. Pero entre medio La Tercera y el Mercurio... litros de tinta en defender esa tontería, digamos. ¿Y para qué decir los columnistas? Los animadores ad hoc de nuestra esfera pública. Pero, por ejemplo, han dicho que este es un gobierno mayoritario. Y yo no sé si en la oposición lo han dicho, yo lo he puesto en algunas columnas que he escrito, y simplemente no han tenido resonancia, no se lo han publicado, o ni siquiera se les ha ocurrido. Pero hablemos claro, si en este gobierno no está el PDG y no están los nacional libertarios, este es un gobierno de minoría. Contemos las vacas en el potrero, pues, antes de irnos de tesis. ¿Cuánto sacó Parisi y Kaiser en primera vuelta sumados? Casi 34%. El grueso de eso se fue para casa en segunda. Pero en diputados tienen entre el 18 y el 19% de los votos. Entonces, ¿cómo puede ser mayoritario? Me van a decir, pero sí, pero tienen a demócratas y amarillos. Sí, pero eso suma como el 3,5%. Además, seamos serios en el análisis. Lo que ha pasado con demócratas y con amarillo es la típica cosa chilense. Es la expresión de un fenómeno mucho más difundido que está en todos los partidos. Se arregló la presidenta, que ahora es ministra, y se arregló el presidente, que ahora es subsecretario.
Pero el pobre Alemparte, por ejemplo, vicepresidente demócrata, como va esto, se va a pasar los próximos 4 años tuiteando de nuevo en la Plaza de Armas. Entonces, nadie puede decir de que esos pequeños partidos están en el gobierno. Entonces, ¿cómo va a ser un gobierno mayoritario? ¿Cómo va a ser un gobierno mayoritario? Hay 4 oposiciones, además. Miren a París en los últimos 2 o 3 días, cómo se encaramaba arriba del... Creo que él fue el que inventó el término de encinazo. Alguien me lo señalaba. Yo a la primera que se lo escuché fue a la Yasna Provost. Pero parece ser que el autor intelectual del concepto es Parisi, y Kaiser debe encontrar que esto que se hizo es poco, que habría que llegar a 0 impuestos. Siempre van a actuar con la superoferta y con la ultrapetita de ese lado, en materia de la llamada guerra cultural, pero también en materia económica. Otra cosa que se dijo, ayer hubo un cacerolazo en varias comunas. Yo registré así como en 5 o 6 aquí en Santiago, que me lo comunicó gente que pasó por ahí, digamos, San Miguel, por ejemplo, y otra gente que vivía ahí, Providencia, por ejemplo, y en otros lugares, y en una serie de ciudades, Punta Arenas, Temuco, ayer. Pero bueno, hasta hace 4 días atrás, aquí los medios decían que no había oposición, que la oposición estaba desarticulada, que no existía la oposición. Oye, si los tipos sacaron el 42%, la derecha sacó el 33% el año 93, y yo les prometo que a pesar de toda la adulación del gobierno de Frey, nunca le escuché a nadie serio decir, aquí no hay oposición. Teníamos súper claridad del conjunto de poder que había al frente, digamos, más allá de lo que hubiera sacado el señor Alessandri y el Pepe Piñera en la elección, que fue como 1/3. Aquí no hay oposición. Ahora, tan desarticulados. ¿Y por qué estaban desarticulados? Porque estaban peleando al menudeo cargos. Esa era la desarticulación. Entonces, claro, arreglar a Jaime Mulet ofreciéndole la presidencia 1 año, arreglar al otro señor de Ningüe, de no sé dónde, de Ñuble, digamos, no cuesta nada. Si eso es la política para la mayoría de los actores parlamentarios hoy día. Pero vamos a ver qué pasa ahora que cuando la encina se vaya a 1600. Mulet, que tiene mucho más manejo político, y justo un acuerdo administrativo, no obliga a nada más, prudente. Pero se hablaba de oposición. Y en el Senado se quebró la oposición. Obvio, pues si la Paulina Bobanich, que es la presidenta del Partido Socialista que manejó el negocio, quiere ser presidenta del Senado. En el cupo, en el año socialista, o sea, lo mismo de la presidenta demócrata y del presidente amarillo. Eso, así está la política hoy día en Chile. Yo casi me fui a España. Y está en una disputa con Durreste. Entonces, estas disputas al menudeo de cargos no significan nada. En cualquier momento se te juntan todos para darte la tolola, digamos. Por lo menos del PGD al Frente Amplio. Y en una de esas Kaiser toma palco en el cuento. Entonces, todas estas cosas las hemos visto. Y la última cosa, oye, por favor, si además la oposición de centro izquierda y de izquierda se va a ir detrás de los movimientos sociales. Si esto es elemental, no van a ir adelante, si los tipos saben lo mismo que sabíamos los partidarios del rechazo del 2022, que mientras menos políticos aparecieran y más actores sociales, mejor para el rechazo. Pero eso lo saben ellos también. Bueno. Conclusión. Entrando ya a la coyuntura de que la cosa que eventualmente puede tener más efecto político, por supuesto, todo lo que señalé. Yo creo que este gobierno no tiene espaldas políticas en medio del cuadro de verdad, si uno se enfría la cabeza, para llevar a cabo muchas de las cosas que está diciendo. Por ejemplo, en términos del ajuste del 3% parejo en todos los ministerios y la rebaja de impuestos regresivos, como el tema corporativo, yo habría optado por otro camino. Si hubiese sido Valenzuela, habría dicho, ¿sabéis qué más?
negociemos con los sectores razonables de la oposición de centro, izquierda y de izquierda, porque el PDG y Kaiser en esto no tienen espacio para decir que no. Cero despilfarro y combate a la corrupción. Y veamos cómo ajustamos lo más posible en los 4 años una lógica ascendente. No me habría ido en esta cifra dogmática del 3% parejo, donde inevitablemente vaya a dejar herido múltiples en el camino. La cosa de los impuestos y del MEPCO, yo creo que podemos hacer varias discusiones en términos de redistribución, pero este gobierno no tiene autoridad moral para decir que quiere terminar con esta ayuda a los sectores más ricos, manteniendo el MEPCO y amortiguando gradualmente las alzas del petróleo, si al mismo tiempo le quiere bajar 4 puntos el impuesto corporativo y terminar con las contribuciones. Las puras contribuciones son 800 millones de dólares. ¿Y quiénes seríamos los eventuales beneficiados con esa medida? Gente como yo, que vive en Las Condes y que pago 2,5 millones de pesos al año por las contribuciones. Es doloroso, claro. ¿Cómo no me va a doler si hace 5 o 6 años pagaba, no sé, 1/3, o un 50 o un 60%? Pero tiene que ser así nomás la cosa, pues si estamos en Chile, no en Luxemburgo, lo hemos dicho tantas veces. Entonces, este gobierno no tiene espaldas para meterse en estas lógicas. La minuta era súper contradictoria y los otros tipos ya le tomaron y le están diciendo esto, la clase media, los pobres, gobiernan para los ricos, qué sé yo. Personalmente yo soy partidario de que el impuesto al diésel sea como el de la benzina. El único político que se atrevió a decirlo, y así le fue Orrego en la primaria del 2014, porque Claudio Costini era su asesor en materia tributaria. Y Claudio viene diciendo que ese impuesto es verde, recauda y además es progresivo. Pero hay unos grupos de presión de no te muevas, y la mayoría de ellos clientelas de la derecha, y hoy día de los republicanos dentro de la derecha, que quieren seguir pagando 1/7 de lo que paga el impuesto a la benzina. Entonces, el tema es las espaldas políticas y la coherencia del paquete que está empujando este gobierno. Este no es un tema que podamos discutirlo en el pizarrón de la Escuela de Economía de la Chile o de la Católica. Nosotros 3, ¿me entiendes? Esto tiene una arista política, que es lo que ven los lebreles políticos, como Chalper y como Renovación Nacional, que entiendo que está pidiendo un IFE en las últimas horas, por lo que me decía Vicente. Y el último punto es lo siguiente. Yo creo que tanto mirar a Argentina, tanto mirar a Milei, tanto escuchar a tipos que están metidos en esta mafia de la ultraderecha mundial, ha llevado a alguna gente a pensar que aquí puede haber tolerancia social a un paquete de medidas como las que está empujando Quiroz, digamos, hasta aquí con respaldo político, pero es que Chile no es Argentina. O sea, aquí no han habido 25 años de crisis económicas brutales, pues, no han habido corralitos, no hay tenido unos gobiernos que recurrentemente se roban el país completo. Entonces, donde ya la tolerancia que ha tenido Milei, que por lo demás se está acabando, y ahí no se está produciendo ningún milagro, está lleno de problemas la situación, sin perjuicio que la inflación ha bajado, pero es como 10 veces la chilena. Nosotros aquí estamos preocupados de que se nos puede ir la inflación del 3 al 4,5. Imagínate, esa es la preocupación que tenemos del traspaso y cómo se puede golpear. En Argentina están en 25, 30 de inflación. Bueno, aquí no va a haber la tolerancia social que ha tenido Milei en Argentina. Y los que crean que eso es posible, yo creo que no entienden nada. Desde ese punto de vista, yo he llegado a pensar que sería bueno que empezaran rápidas las manifestaciones sectoriales pacíficas, para que los republicanos y el núcleo duro del gobierno entienda el cuadro en que se encuentra este país, digamos,
la irritabilidad, lo veleidoso, el agobio. La Evelyn dijo, dentro de todo lo que cuestionó, dijo una cuestión que es cierta: a mucha gente le cuesta llegar a fin de mes. A mucha gente le cuesta llegar a fin de mes. Entonces, yo creo que aquí hay un error político muy complicado y en una de esas la única manera que entiendan en el gobierno es que hayan manifestaciones sectoriales de distintos grupos pacíficos para que se den cuenta de que aquí hay que andarse con más cuidado, que no tienen espaldas políticas, más allá de lo que digan los columnistas del Mercurio, o de La Tercera, o del Líbero, o el canal de Luxic. Sí, esta cuestión es una cosa complicada y habría sido complicadísima para cualquiera que gobernara. Y más con lo que te acaba de pasar, de que el barril de petróleo se va no de 2 euros, como dijo la señora Cedini, sino que de $60 el barril a 100 o 110, digamos, y hundiéndonos además los términos de intercambio a nosotros, como efecto neto fuera del impacto de empobrecimiento que nos produce por el alza, porque nosotros no producimos nada de esa materia, lo tenemos que importar todo. Entonces, yo creo que el gobierno está complicado porque tiene un errado diagnóstico de lo que puede hacer. Y tanta lisonja, adulación, insaciabilidad y intento de sacar partido, de agarrar cargo o de más beneficio económico en el caso de los grupos, ha ayudado construyendo un espejismo, y creo que estas caídas en las encuestas podrían eventualmente hacer que entiendan algo. Pero aquí se viene movilización social fuerte si se insiste de esta manera. Yo espero que sea pacífica y que sea sectorial para que el gobierno entienda que no es el deseo de meterle miedo, por lo cual uno dice estas cosas. Ese sería mi análisis, Vicente, muy preliminarmente. Muchas gracias, profesor Zafiro, por el análisis muy bueno también, y bueno también el punto respecto de los grupos económicos, que efectivamente, y sobre, bueno, el que más, los que más han mostrado la hilacha en ese sentido han sido los representantes del mundo minero, pre y post caída de ese ministro Montt, bueno, que no alcanzó a ser anunciado, digamos, y también ahora hasta hace poquito también con el tema del diésel. Así es. Profesor Galá, lo veo serio allá al fondo, con su nuevo Siempre muy computador. serio. ¿Qué cosa? No, estoy molestando. Profesor Galá, ¿qué nos puede decir al respecto? Mira, a ver, estoy respondiendo a la pregunta cómo evalúo las primeras semanas del gobierno, aunque naturalmente también quiero poner bastante el acento en el benzinazo, como lo llamó Parisi, efectivamente. Porque me parece que es lo más relevante que ha pasado hasta acá, siendo que había muchas cosas al comienzo. Pero quiero tratar de hacer un recuento así más o menos completo de lo que ha sido este rato de gobierno, que ha tenido para mí cosas buenas y malas, digamos. O sea, y quiero empezar como diciendo que, de hecho, en un primer momento, creo que sobre todo por contraste, relativo a la impresión cultural que ahí me generaba y me genera todavía el Frente Amplio, hay algunos aspectos y señales que me han gustado del gobierno, algunas cosas, y me voy a referir a ellas brevemente. Pero junto con esas cosas que me han gustado, también yo tengo dos preocupaciones, diría, importantes, y claro, y creo que esas dos preocupaciones uno podría articularlas como expresiones de dos almas que pululan en el gobierno, que existen. Creo que el gobierno no se puede leer como un objeto unitario, porque de hecho el propio proyecto republicano surge de la integración de varias identidades que no necesariamente ven la vida del mismo modo, y me parece a mí que hay una cosa que a mí me preocupa del gobierno y que yo creo que viene de este mundo que es como la alt-right pop, digamos, y hay otra que viene
probablemente cierta, uno podría decirlo así, como una ortodoxia económica quizás desmedida, que creo que tampoco digamos, representa la totalidad del gobierno, pero sí existe, y hay definitivamente asesores y autoridades que tocan también esa tecla. Entonces voy a tratar de explorar primero algunas cosas que me han parecido bien, luego algunas cosas que me preocupan. En relación con las que me han parecido bien, bueno, diría que la agenda en general del gobierno me parece que es pertinente, y que si es que ellos se centraran, digamos, en el abordaje de la cuestión de la seguridad, la cuestión de la reactivación económica y de la regularización de la situación migratoria, en esas tres cosas creo que tienen un diagnóstico más o menos trabajado, tienen ideas con las que uno puede estar más o menos de acuerdo, pero en general hay una narrativa que hace sentido, que son preocupaciones reales, digamos, son problemas completamente serios y urgentes, y me parece que ahí hay una cosa que está bien organizada. Y, y también diría, bueno, esto es como toda la narrativa de la emergencia, ¿no? El concepto mismo de emergencia, que ahora ha sido un poco reframeado como reconstrucción nacional, en torno, como agregándole otras cosas, ¿no? Como la reconstrucción, de hecho, de vivienda, por los incendios, control territorial, cuestiones así. Pero diría que ahí hay algunas cosas que a mí me parece bueno que se aborden de un modo explícito y de un modo como por así decirlo, sin compromisos sospechosos, ¿no? Los compromisos sospechosos están más bien en los temas que comentó Eduardo recién, pero uno diría, no hay sospecha, digamos, de que hay aquí como lazos que impiden abordar, por ejemplo, el tema de la delincuencia, un modo como frontal, o lo mismo con la reactivación económica y cosas así, ¿no? Ya, pero hay otro tema que me parece también interesante de destacar y que se ha mencionado menos, creo, y que es una cierta como dimensión cultural del gobierno, y que quiero distinguir de la guerrilla cultural, que es una de las cosas que a mí me preocupan, pero sin entrar en esa guerrilla cultural, y sobre todo de parte de Kast, pero también de algunas otras personas de gobierno, digamos, autoridades, han aparecido algunas ideas que a mí me parece que van en una buena dirección, y que empieza Kast en su discurso como con cosas tipo: el cambio empieza en cada persona y cada uno de nosotros tiene que hacerse parte, digamos, del levantamiento de este país, y hay que pagar el metro, digamos, y levantarse temprano, y todas estas cosas con las que se ha bromeado bastante también. Toda la cuestión de ducharse, no sé, y ponerse como llegar temprano a la pega y todo eso, pero ha tenido también una narrativa en el sentido como que hay que ser solidarios. No sé si recuerdan esto de pintarle la casa al vecino, y como unas cosas así que ha mencionado, y que a mí me parece que están bien orientados. O sea, digamos, a mí me parece bien que el presidente en ejercicio se tome en serio la dimensión cultural de la política, en el sentido de que la actividad política, entre otras cosas, lo que hace es incidir en el modo en que las personas perciben el bien y el mal y experimentan su vida, digamos, y creo que está bien que por así decirlo, la derecha no sea pura gestión, digamos, ¿no? Que es una cosa que ha sido un problema histórico, diría, de la derecha, ¿no? El abandono de las ideas. Y aquí no estoy hablando como de grandes ideas, pero cuando aparece alguna idea me parece bueno destacarla, sobre todo porque voy a criticar un aspecto del modo en que se ha tocado también, se ha interpretado, digamos, la batalla cultural, que a mí me parece que es equivocado. Pero, por ejemplo, yo celebro esto que los secundarios ahora están llamando como la persecución de los deudores del CAE. Si son los deudores del CAE que ganan más de 5 millones de pesos mensuales, me parece perfecto, digamos, que el ministro diga así, con todas sus letras, que el derecho social no es no pagar la deuda, y me parece obvio que todas las promesas de condonación del CAE han generado incentivos culturales perversos, en el sentido de no pagar un compromiso, ¿no? Que es una cosa que por supuesto está mal, y que creo que es bueno que eso se combata, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas, yo diría que el gobierno está orientando bien algunos dardos, ¿no? Y dicho eso, por cierto, con esto, personas que ganan más de 5 millones de pesos, o sea,
en un país en que la mediana, según revisé hace un rato, son 582.000 pesos, y la media está en torno a 800.000 pesos de ingresos. O sea, una persona que gana 5 millones de pesos tiene que ser consciente, y si no lo es, tiene un problema de que pertenece a la absoluta élite económica, y que no pagarle al Estado las deudas es un atropello, digamos, a toda la sociedad, digamos. Es definitivamente una injusticia grave que está cometiendo si está esperando que algún gobierno le condone una deuda que, entre otras cosas, hace posible que esa persona seguramente pertenezca a los grupos más favorecidos y más privilegiados de la sociedad. Dicho eso, voy a pasar a los dos temas que me complican, un poco inspirado también en esto que comentaba Eduardo de Pato Navia, y es que como nosotros estamos en un canal gobernado por don Vicente Wilson, que es un ciudadano de la derecha criolla, entonces nosotros somos una voz situada en el corazón de la derecha. No, pero fuera de broma, la mayoría de nuestros auditores seguros son de derecha, y creo que es bueno que la derecha le haga una crítica, digamos, al gobierno, y que no lo deje hundirse en sus errores, digamos, ¿no? Y yo aquí ni siquiera los voy a diagnosticar como errores, sino, como decía, como preocupaciones. Entonces, lo primero que quiero hacer es pintar un poco estas dos almas a las que me referí hace un momento, y que creo que son sumamente distintas. Y la Pamela Giles, que con todo lo disparatada que es en términos normativos, siempre ha sido una lectora inteligente de la vida pública, la sintetizó en una entrevista reciente como una especie de tensión entre Valenzuela e Irarrázaval, digamos, ¿no? Ella lo llama el guatón Valenzuela y Alejandro Irarrázaval como dos fuentes, digamos, de influencia que vienen desde la producción de ideas y de discurso, el otro desde la gestión del segundo piso y la articulación, por lo tanto, de los asesores del presidente, que me parece una buena manera de sintetizarlo, porque es verdad que pertenecen como a etos bien diferentes, ¿no? Entonces, Valenzuela representaría, si es que se entiende hacia dónde estoy apuntando, esa especie de alt-right pop, ¿no? Y con esto pienso como en la Javiera Rodríguez, la capitana Roth, ¿no es cierto?, que jura con su uniforme verde. Estoy pensando en la propia Mara Cedini, aunque Mara Cedini ahora está en un rol un poco diferente. Estoy pensando como en ese programa medio siniestro que hacían la B con Carlesi, con un programa así como medio, voy a decir, relajado, pero una suerte como de culto a la frivolidad, y como en que la narrativa es como zurdos apestosos jódanse, digamos, y como que a partir de un etos que no tiene mucha más profundidad que eso, en fin, han construido como una identidad política relajada, como alegre en cierto modo, bastante decadente, sin mucha profundidad intelectual, algunas personas con más que otras, por supuesto. Esto no es una... nunca se es justo con todas las personas cuando uno hace estas descripciones gruesas, pero diría de hecho que los hermanos Kaiser de algún modo participan también de esta alt-right pop, en el sentido de que el propio Johannes, digamos, construyó su identidad política desde YouTube, y en muchos sentidos así como haciendo como de la batalla cultural lo suyo, ¿no? Y creo que ese mundo, que la Pamela Giles de hecho lo celebre, me parece como simpático que así sea, porque la Pamela Giles celebra todo lo que le parezca populista, y entonces encuentra que Valenzuela es extraordinario. Probablemente Valenzuela sea una persona extremadamente competente en muchos sentidos, un poco temerario también, confía seguramente mucho en sus ideas, debe mandar 20.000, seguramente 15.000 flotan bien, y de las otras 5.000 tiene varias, digamos, que chocan con la realidad y que terminan en distintos niveles de fracaso y eventualmente alguna de desastre, ¿no? Entonces, claro, la primera Giles como que celebra la performance de la zanja, por ejemplo, ¿no? Celebra que la Pía Adriasola esté sirviendo el almuerzo en el comedor, todas cosas que yo no tengo ningún problema con ella, pero con lo que sí tengo problema es, por ejemplo, con el tono que ha tenido la vocería del gobierno, y creo que ahí la ministra vocera
ha sido una de las decepciones para mí del gobierno. A mí me parece que la Mara, la ministra Cedini es una persona como competente y talentosa, pero ser talentoso para debatir, y esto es algo que uno no sabe de antemano, no implica necesariamente ser talentoso para ser el vocero de un gobierno, ¿no? Y claro, ella tiene una capacidad comunicativa destacable cuando se sienta en el panel de Sin Filtro a tener intervenciones cortas, confrontacionales, con un adversario cuyo relato conoce, pero eso no necesariamente te prepara bien para el tipo de tono que necesita la vocería. Y hay una cosa que a mí me ha parecido, que a mí me tiene particularmente preocupado, y que uno ve también en otras personas de ese mismo mundo, tipo Pancho Rego, en fin, y es esta sensación como de superioridad moral que tanto se le criticó al Frente Amplio y que se expresa en estas cosas así como usted, esto que usted llama ocupamiento de agenda es lo que significa trabajar y aquí hay gente trabajando de verdad por primera vez en la historia, digamos, ¿no? Y como ese tono, así como grandilocuente, referido al propio trabajo, a mí me parece un despropósito por todos lados. Y por todos lados me refiero, creo que muestra el tono de una forma de participación política o de ejercicio del poder político que genera muchos enemigos, que cae pésimo a todo el mundo, le cae pésimo incluso a los partidarios blandos, y que además es como una amenaza de boomerang, o sea, de que esto te caiga después a ti en la cabeza, porque si uno quiere convencer a la ciudadanía de que está haciendo un buen trabajo, lo que tiene que hacer es hacer un buen trabajo, digamos, y cosechar sus frutos, y no salir predicando lo buenos trabajadores que somos, ¿no? Y a mí en ese sentido me ha parecido que las vocerías han estado cojas, porque además en un par de materias que han sido muy sensibles, como el propio caso, digamos, del MEPCO, o en su momento con los indultos, la ministra se mostró como muy poco fluida, ¿no? En el caso de los indultos dijo una cosa rarísima porque le preguntan si es que van a indultar a los carabineros del estallido, y ahí hizo una cosa así como que será la justicia la que resuelva en último término, lo que no hace ningún sentido, dado que lo que Kast había dicho. Por cierto, Kast dice esto siendo que en campaña había dicho que los indultos no estaban en su programa, lo que a mí también me parece muy, muy contraproducente. No sé por qué se quiere meter en ese zapato, ni qué favores o qué deudas, digamos, están involucradas, pero a mí me parece también un error bastante evidente que se meta en el tema de los indultos, entre otras cosas para regalarle un empate absolutamente gratuito a los indultazos de Boric, digamos, ¿no? y que desaparecen como artefacto político criticable si es que Kast hace lo mismo con sus propios, con los delincuentes a los que su propia sensibilidad, digamos, le tiene mayor aprecio. Pero en el caso del MEPCO, sobre todo, estas declaraciones así como diciendo, mira, estamos en una situación internacional muy compleja y en situaciones complejas las cosas son complejas y las medidas son complejas, y que dice la palabra complejas como 7 veces en 30 segundos, pero todo con mucha vaguedad y sobre todo, creo yo, en términos que al ciudadano medio, en un país que está poco alfabetizado políticamente, no le hacen ni el más mínimo sentido. Y creo que el talento de la vocería tiene que desplegarse en poder transmitir con sentido y contenido estas cosas. Yo no sé hasta qué punto ella es autónoma con respecto a su propio discurso, probablemente en muchos de los casos ella simplemente está sujeta a líneas editoriales, digamos, que tiene que ejecutar, pero supongo que bastante autonomía tiene, y al menos creo que podría ella podría hacerse consciente de que este estilo Giorgio Jackson, digamos, de decir nosotros somos superiores moralmente, o en este caso somos superiores estéticamente, nos vestimos mejor, trabajamos y nos duchamos, me parece evidente que es un despropósito. Y también esto de decir como, mire, el mundo es muy difícil y por lo tanto desde el lunes las bencinas van a costar 400, 500 pesos más, ¿no? Que creo que las dos son cosas muy delicadas. Ya, y dicho eso, voy a pasar a lo que yo interpreto
con posibilidad de error sin duda, como un riesgo de una ortodoxia como desmedida, ¿ya? Y cuando aquí digo ortodoxia, quiero decir un riesgo de concebir la política como la implementación de un programa técnico, ¿ya? Y aquí voy a rescatar una idea que me parece que lo ha dicho Vicente en más de una ocasión, y que, ya ver, y voy a tratar de ordenarlo en torno a ciertos autores que creo que conviene sacar a colación. Algunos autores que son amigos de este programa y otros que creo que no hemos mencionado antes. A ver, dicho gruesamente, mi intuición es la siguiente, o sea, el gobierno se encuentra al empezar con una situación de finanzas públicas muy, muy estrecha. En ese sentido, la estrechez creo que es verdad, o sea, bueno, hay fuentes autónomas que así lo declaran, o sea, es cierto que se encuentran con una caja chica, como la describieron, vacía o casi vacía. Y entiendo que para el discurso del gobierno, implementar una medida como la mantención del MEPCO para frenar, digamos, para amortiguar el alza de los combustibles, a costa de aumentar el déficit, les parezca, digamos, muy desagradable. O sea, porque gran parte de la estrategia, digamos, comunicacional y de campaña, y gran parte de la doctrina que soporta las ideas verdaderas de las personas que están gobernando, descansan en la idea de que hay que recortar el gasto fiscal y que hay que intentar ser al menos sobrio, digamos, ¿no? O sea, que hay que apretarse el cinturón en materia fiscal. Y resulta que a los 10 días de gobierno, o menos, una guerra en Medio Oriente, digamos, un bombardeo que inicia Israel y Estados Unidos sobre Irán, repercute en toda esta situación que conocemos, se mina el estrecho de Hormuz y los precios de los combustibles se elevan y, en fin, bueno, las situaciones internacionales tienen eso, y nosotros sabíamos, esto se había dicho muchas veces, que cuando un gobierno es irresponsable en materia fiscal, deja al gobierno siguiente incapacitado de maniobrar. O sea, en este sentido creo que es verdad que el gobierno tiene un problema real, que no es fácil de resolver, y en ese sentido es probable que, en términos de su aspecto técnico, la decisión de soltar el MEPCO, digamos, y dejar que los precios suban, puede ser correcta, digamos, en cierto sentido técnico, ¿no? Y puede ser que, al menos para el mediano y el largo plazo, digamos, en la pizarra, que Eduardo decía que claro, en la pizarra funciona, esa sea la forma de evitar un déficit mayor en el largo plazo, digamos, ¿no? Y de evitar, por ejemplo, que en un momento futuro haya que subir más impuestos o recortar gastos por otros lados. Entiendo que el ministro decía que son como 140 millones de dólares semanales lo que costaría mantener el MEPCO. Pero claro, lamentablemente, yo temo que detrás de este cuadramiento con la convicción técnica, como convicciones técnico-normativas, podríamos decir, lo que describía Safirio, así como una convicción, echarle para adelante y asumir los costos, digamos, ¿no? O importándoles poco los costos. Yo temo que tenga detrás una concepción racionalista, digamos, de la política, y que siempre termina en cálculos equivocados. A mí la verdad me preocupa mucho las consecuencias políticas que puede tener el alza a esta magnitud del precio del transporte. Creo lo mismo que decía Safirio, en el sentido de que en Argentina a Milei le resultó el eslogan del no hay más plata, o no hay plata, no queda plata. Yo creo que en Chile eso no funciona. O sea, no creo que Chile reciba eso con alegría. Somos el mismo país que recibió con alegría y aprobación y popularidad altísima los retiros de los fondos previsionales, y que nunca le perdonó a la clase política, digamos, como es la expresión que usaba mucha gente, que eso se detuviera. O sea, este país no está así como en el cálculo del largo plazo y la estabilidad macroeconómica. Y no fue eso lo que llevó acá hasta el gobierno, fue su agenda en materia de seguridad y probablemente de migración y de reactivación económica, pero nadie tiene en su cabeza que hay que comerse una contracción o que hay que comerse un alza de precios
en el combustible. Y a mí me parece inquietante si es que hay una falta de conciencia del carácter, uno diría, simbólico y casi iconográfico, digamos, del alza del precio del transporte, porque lo que está detrás del estallido del 19 es una alza de 30 pesos en el metro de Santiago, digamos, ¿no? Que es verdad que el metro afecta más directamente a la sociedad completa que las alzas de los transportes, que van un poco más dirigidas a las capas medias, digamos, las que tienen automóvil, pero todos sabemos que en el inmediato plazo, un alza en el transporte implica un alza general de precios. O sea, todo lo que se transporte por auto y por camiones puede subir. O sea, en ese sentido, a mí esto me preocupa en sus consecuencias. Y acá es como, lo que me pasa es que veo una tensión potencial entre este posible como racionalismo técnico y la convicción de que la política exige administrar prudencialmente problemas emergentes de manera continua y que en cierto modo tiene un carácter artesanal. Esto lo dice, por ejemplo, Rosambalón en El Buen Gobierno, que es uno de nuestros amigos habituales. Lo dice Bernard Crick también en Defensa de la Política, que el ejercicio de la política no es la implementación de un programa a una realidad manipulable directamente por nuestras tesis académicas, digamos, ¿no? Sino que es una práctica situada, es una práctica conflictiva, es una práctica abierta. Hay un autor, un politólogo de apellido Bevir, que lo describe como una improvisación estructurada, que es otro concepto que me parece a mí que muestra como el sentido en que la política es como un arte que, como decían los clásicos, depende sobre todo de la prudencia, ¿no? Depende de ciertas virtudes. Oakeshott, por ejemplo, que creo que es otro gran intelectual que trata este tema, y de hecho es el libro que voy a recomendar hacia el final. Oakeshott dice que digamos que entender la política como implementación de una racionalidad técnica es confundir el dominio, dice, porque el tipo de conocimiento que es más necesario para la actividad política no procede de los saberes técnicos, sino que procede de la experiencia, digamos, de la experiencia práctica. Y en ese sentido, dice, es un conocimiento práctico, tradicional, digamos, basado en una tradición, situado. Yo escuchaba hace poco la entrevista que le hizo Barnken a Eduardo Frei, que me sorprendió Frei por su lucidez. Yo me reconozco a mí mismo como un viudo, digamos, del gobierno de Frei Ruiz Tagle. No solo porque me gustaba su fomedad y porque me gustaba, digamos, en general, como la narrativa de ese gobierno. Yo además en esa época me sentía muy cercano a la democracia cristiana, sino que también porque escucharlo me hizo recordar como este gobierno que piensa como en que hay que construir como represas, digamos, que hay que pensar en el agua, que hay que construir puentes, que hay que levantar hospitales, que hay que construir cárceles, como un poco un presidente ingeniero, pero no ingeniero ideologizado, digamos, por una suerte de ingeniería política, sino que un hombre muy práctico que reconoce la sabiduría tradicional aprendida por una casa hiperpolitizada y por haber vivido, por supuesto, muchos años en la casa de otro presidente que fue su padre, y que pensaba los problemas prácticos, digamos. Y esto no es cosismo, ¿no? No es que yo esté defendiendo como una suerte como de reconstrucción del lavinismo de fines de los 90, sino que es el reconocimiento de que la tarea política está sometida a relaciones y a vaivenes que no son previsibles y que no pueden estar, son epistémicamente, digamos, imposibles de administrar por ningún programa ni por ninguna doctrina. Yo veía hoy día a los estudiantes secundarios sentados en el andén del metro gritando sus cánticos con las patas colgando, y yo decía, los costos que puede tener una medida como esta pueden exceder infinitamente los 180 millones semanales de dólares que está intentando evitar perder el gobierno, digamos. Yo, por supuesto, no tengo capacidad de conocer técnicamente cuál es la viabilidad de sostener el MEPCO. Esto es una pregunta, por supuesto, técnica, y por eso, insisto, esto está a nivel de una preocupación mía, y es la preocupación de que el gobierno crea que la política es implementación de principios abstractos, digamos, ¿no?
Pues la política no es eso. O sea, la política es el arte de ocupar un montón de fuentes de conocimiento, pero que son conocimiento práctico, no conocimiento técnico, o secundariamente conocimiento técnico. Obviamente el conocimiento técnico es importante, pero es importante tener asesores con conocimiento técnico y que ese conocimiento técnico informe decisiones, digamos, decisiones de las autoridades, pero esas son decisiones en último término prudenciales. Y claro, a mí me asusta que en la ortodoxia técnica de la pizarra correcta se implemente, intentando evitar un déficit mayor, se implemente una medida que el pueblo de Chile simplemente no esté dispuesto a aceptar y que eso tenga como consecuencia una pérdida de control del gobierno, de la opinión pública. Y quiero terminar con una idea porque me estoy alargando mucho. Y es que creo que si la pregunta que se hace, que Vicente lo decía correctamente, o sea, Vicente decía, es verdad que en cierto modo tranquiliza saber que están dispuestos a tomar medidas impopulares, en cierto modo eso tranquiliza, pero si el cálculo fuera, es correcto sacrificar popularidad para evitar una decisión que se considera adversa, digamos, en materia económica, creo que es súper importante que, digamos, que el gobierno no crea que su popularidad es un patrimonio privado del gobierno. O sea, la popularidad del gobierno es un activo social fundamental de la sociedad completa, porque si la popularidad del gobierno se desfonda, todo se desfonda. Digamos, el orden social entero está amenazado, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gustaría que el gobierno en este aspecto fuera un poco más populista, si se quiere, un poco menos apegado a la racionalidad técnica y que cuidara mucho su propio capital político y cuidara mucho su popularidad, digamos, ¿no? Sobre todo en este primer tiempo. Y acá quiero colgarle una medalla para cerrar a Agustín Iglesias, amigo mío que ha estado también en tu canal, Vicente, alcalde de Independencia, que dijo en una entrevista hace cosa de 2-3 semanas, este gobierno no va a tener luna de miel. Siempre a mí la idea de la luna de miel me ha parecido que es un mito tratarla como una fuerza, digamos, necesaria de la vida política, y creo que tiene razón. O sea, la luna de miel en general obedece a cosas concretas y si el gobierno sale con digamos, no maneja muy bien esta situación en la que se metió, puede terminar con su popularidad en el suelo demasiado rápido y para perjuicio de la sociedad entera. Muchas gracias, Eduardo, por el análisis. Me dejaron pensando harto los dos, así que les agradezco realmente porque siempre me sorprendo con este programa, aunque ya lo hemos grabado varias veces, pero, o sea, no el mismo programa, naturalmente, porque son temas distintos, pero siempre quedo con una sensación de aprender algo nuevo y no solamente aprender algo nuevo, sino que de mirar las cosas de forma distinta y quedarme pensando. Así que les agradezco mucho, por supuesto, los análisis y el esfuerzo por hacer estos análisis tan buenos que yo insisto, no se ven en otro lado. O sea, este gallo está hablando maravillas de su propio canal, pero si es verdad, sí, no les voy a mentir. Así que te los agradezco realmente. Y tienes sí, que pues, decir que es el video número 50. el video número Me 50, contaste el otro día. sí, con los profesores Galás y Zafirio, así es. Y es cierto que nuestros auditores son más de derecha, así que también los poderes económicos tienen las puertas abiertas para darnos cualquier tipo de donación, si es que quieren. Aquí no vamos a reclamar nada. Chile no está quebrado, dice Wilson. Pónganse. Pónganse, exactamente. Y sí, yo no había mirado el tema de la popularidad de esa forma, Eduardo. Pero claro, el tema es cómo ecualizarlo, porque muchas veces también mantener cierta popularidad hace que uno tome ciertas decisiones que quizás a largo plazo puedan ser. Entonces, hay que encontrar, digamos, es un arte, exactamente. Un arte práctico. Es un arte práctico, Prónesis, exactamente. Sí, como decía Aristóteles. Sí, tal cual. Ahora, Kast es un profesional de la política también, o sea, es un gallo que uno le podrá gustar o no lo que piensa, pero
el tipo no es ni empresario ni académico, no es un tipo político y punto, digamos. Y no es más que, o sea, no es que no sea más que eso, sino que ese es su oficio, digamos. Así que bueno, veremos qué pasa. Y ahora vamos a la frase boba. Yo sé qué frase boba tienen ustedes, pero antes de que ustedes digan su frase boba, yo voy a decir una mini frase boba que no es la frase boba más importante de la última semana, pero que sí me llamó la atención porque me dio risa, y es una frase que dijo el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, por los cambios en el MEPCO, y dijo, lo que es opinable es la forma de hacerlo, un poco criticando así la forma en que se hizo. Y yo no sé si el señor Larraín se acuerda que él fue famoso por tirar esta frase de las flores, no sé si él fue el mismo o no, del que había que levantarse más temprano para ir al metro, y entonces puede que tenga razón, y aquí yo no quiero hacer ad hominem, pero de repente yo creo que es mejor quedarse callado cuando uno tiene tejado de vidrio. Sí, ¿para qué exponerse, digamos, si es que uno metió las patas hasta el fondo y se convirtió en un meme de la falta de empatía? Así que, señor Larraín, me causó una sonrisa leer sus declaraciones. Así que ahora les paso a Eduardo Zafir y Eduardo Gala sus respectivas frases boas, por favor. Oye, bueno, va a ser la misma, conversamos con Eduardo, pero es que es imposible que no sea la misma, porque bueno, el terremoto político que ha provocado es como evidente, ¿no? Es la frase que está en estas diapositivas que hacía Costaval, pero sobre la base de los contenidos que le mandaba a Valenzuela, ¿no? Porque nos dejaron sin plata, un Estado en la quiebra, endeudaban más de 49.000 millones de dólares y la caja del Estado completamente vacía. Bueno, esto es una mentira, digámoslo claramente. Mira, yo escuché 2 comentarios de gente derecha, no los voy a nombrar porque son chiquillos jóvenes que desarrollan sus tareas profesionales en el mundo derecha, y no los quiero arriesgar a que lo pasen mal. Me dijeron, esta es la típica frase de gente arrogante e insegura. Me hizo mucha fuerza, porque yo eso lo he visto en el otro lado. Y no estoy hablando del Frente Amplio, lo vi también en los 4 gobiernos de la Concertación. Y la soberbia de esto de sentir que uno ha clavado la rueda de la fortuna. Y cuando tienes un coro de aduladores en los primeros meses de noviembre de gobierno, porque estáis nombrando gente, es peor. Pero, y lo segundo, que también viene de chiquillos de este mundo, chiquillos que son profesionales, con posgrado, todo, es que uno me dijo la cosa más profunda que escuché en estos días. Me dijo, mira, lo que me complica de esto, Eduardo, es que detrás de esta frase y de cosas que han hecho, que han dicho, gente de la campaña de Kast, está la misma lógica del Frente Amplio, de buscar alterar la realidad para llegar al poder y seguir insistiendo. Y yo no pude dejar de pensar cuando se hablaba de Chile, el país más desigual del mundo, la concertación entregada al neoliberalismo, cómplices de Pinochet, negociaron la impunidad de los criminales. Hoy 740 creo que son los militares sancionados penalmente en Chile por delitos y violaciones a los derechos humanos. Esa cifra la manejaba porque tenía que exponer en un seminario internacional sobre transiciones hace unos meses atrás, fuera de Chile. Entonces, y nos acusaban nosotros de... O sea, la Soledad Alvear metió presa al jefe de la policía política.
Y Nico y yo estábamos en cursos de doctorado y fuimos los únicos que nos quedamos esa tarde esperando que nos hicieran clase, porque todos los revolucionarios que eran nuestros compañeros de doctorado salieron arrancando a las 3 de la tarde. Pues nadie sabía qué iba a pasar con el Mamo Contreras. ¿No? Gobierno de Frei con la Soledad Alvear. Pero claro, como eran demócratas cristianos y no eran de izquierda no fueron presentados como unos héroes. Pues. Pero ¿quién hizo ese numerito? ¿Ah? De meter preso al jefe de la policía política. Los españoles no. ¿Ah? Para empezar a conversar. Bueno, y es cierto, porque ¿cuál es la situación fiscal en Chile? El término, bueno, Eduardo casi lo dijo, el término es de estrés fiscal. Eso es el concepto que ha ocupado el Consejo Fiscal Autónomo. Pero estamos en una situación de estrés fiscal porque llevamos 18 años, los últimos 20 años, con déficit fiscal, que han ido más allá incluso de los presupuestados. Los últimos años es porque además los cálculos sobre los ingresos fiscales han sido un desastre. Y ahí hay una serie hay explicaciones técnicas de que tiene que ver con la inteligencia artificial, con la informalización de la economía. Bueno, pero el cuento está en que estamos en una situación fiscal de estrés, compleja. ¿Por qué? Porque llevamos 18 años en 4 gobiernos con esta situación complicada, porque la deuda está acercándose a los topes razonables que se estima técnicamente a los que se debe llegar. Estamos a 3-4 puntos del PIB. Ahora esa cifra es súper discutible. A otros podrán decir nos podríamos endeudar perfectamente en 10 o en 15 puntos más del PIB, no pasaría nada, digamos, porque estamos 20 puntos abajo de la cifra promedio del OECD. Toda esa discusión se puede dar. Pero lo que es claro es que la tendencia de endeudamiento y de gasto y de ingresos no cuadra. No puede seguir esto. Esa tendencia, cualquier político serio de cualquier signo dice esta cuestión hay que pararla. Pero el país no está en quiebra. Y si miramos la realidad no solo del barrio, sino que de la inmensa mayoría de los países, estamos en una situación. Por eso que tenemos el riesgo país que tenemos. ¿Ah? Y por eso que es tan irresponsable, tan aldeano, tan pequeño para darse este numerito, de decir estamos quebrados. ¿Ah? Bueno, ustedes vieron que saltó inmediatamente Quiroz, y Alvarado a decir, oye, pero esta cuestión va a terminar. Entonces, esta es una frase mega boba, ¿ah? De un tipo que está muy insuflado por todas las cosas que uno escucha. O sea, este es como el tercer numerito de este caballero. Yo creo que quedó herido en el ala. ¿Ah? Salieron a cubrirlo para no tener que echarlo. Pero una más y tiene mucho enemigo, además, ¿ah? Por el estilo, qué sé yo. Pero lo grave de esto es lo que me dijo esta persona, este chiquillo, de que es un estilo de alterar la realidad, ¿eh? de hacer construcciones conceptuales, muchas veces acompañados de performance y de decorado y de teatralización, para vender cosas que son falsas, sin mirar las consecuencias, por el puro cálculo chico. Y además esta lógica, que es cierto que la tienen generacionalmente algunas capas, transversalmente, de que la política es pura confrontación, y acorralar, pegar, digamos, darle al otro. Esa lógica amigo-enemigo no está solamente en una parte de la izquierda, también está al otro lado, el empleo de lenguaje bélico. Y ahí están las consecuencias, pero yo creo que de todas las frases bobas que hemos comentado, esta es la frase con más consecuencias políticas negativas, y es muy complicado, digamos. Y quiero decir una sola cosa al pie de página. Por eso que yo no me habría metido en el tema de los impuestos. Ni para subirlo, pero tampoco ni tampoco para bajarlo. Yo honestamente lo que habría buscado estos primeros años habría sido
cero despilfarro, por supuesto, cero corrupción, controlar fuerte, digamos, lo que ha sido una ilusión, pero no habría tocado la cosa tributaria por lo menos durante el primer año, el primer año y medio. Claro, yo no tengo la visión ideologizada de que hay que matar de hambre a la bestia, ¿no? Que es lo que está detrás de esta cuestión pero es que, sí, pues sí, estos son los republicanos, en el fondo, pidiémonos los ingresos, porque con eso la bestia del Estado, el gasto público, no pueden seguir gastando. Pero en Chile estamos en el 20%, 21% con suerte del PIB, digamos. Entonces, podríamos... Landarres, que es un tipo serio, dice que se necesitan 5 o 6 puntos más. Yo no sé si tiene razón o no, pero lo que te quiero decir es que aquí no estamos devorando el 50% del PIB, digamos, sin perjuicio de que la situación, acabo de señalarla, es de estrés, y la tendencia no puede seguir nomás, porque esto no es razonable, no es prudente, no es responsable. Y al gobierno de Kast le está tocando, como le ha ido tocando, a cada gobierno que ha venido le ha tocado una situación más complicada. Lo que pasa es que habían ahorros, porque el país había hecho esto, no es la Concertación, no es la centroizquierda, el país había hecho una cosa que es re fácil en los libros, que hay que ahorrar en la bonanza para poder gastar cuando vienen las vacas flacas. Es re fácil decir eso. Y escribirlo, lo difícil es hacerlo. En muchos momentos lo pudimos hacer, y por eso Piñera pudo enfrentar lo que le tocó. O sea, si hubo un gobierno de emergencia en Chile, fue el de Piñera. Emergencia política, 2 meses de violencia desatada, digamos, en las calles, cuestionamiento de todo. Asamblea, convención constitucional, una pandemia. Aquí se murió la gente durante un año y tanto porque no teníamos vacuna, no había vacuna en el mundo. Y la economía cayó, no sé, 8 o 9%. Hubo que salir. Ese es un gobierno de emergencia, porque el gobierno de Boris no fue un gobierno de emergencia. Y el gobierno de Kast hasta aquí tampoco ha sido un gobierno de emergencia. Entonces, como decían también las viejas campesinas del sur, no hay que dibujar el diablo en la pared porque se aparece. Y eso es lo que los mentirosos del Chile, el país más desigual del mundo, o este otro mentiroso de Chile está en quiebra, no entienden. Estas cosas tienen consecuencias, en este caso negativa. Entonces, yo creo que la idea más potente que yo escuché en estos días a raíz de este incidente fue lo que me dijo este chiquillo, que es de derecha, de decirme, es el mismo estilo de mentir. Y el libro que voy a recomendar tiene que ver con eso. Bien, bien. Y yo quería agregar un temita chiquitito nomás, así, el título. Ojo con el anuncio del IVA en las propiedades, que lo quieren sacar. Eso le está pegando harto a los inmobiliarios, harto a los inmobiliarios. O sea, si ya no estaban vendiendo, ahora sí que menos, porque la gente está esperando que pase. Sí, es como el CAE. Sí, el CAE. Dijiste que lo iba a condonar y ahí está el resultado. Sí, ojo con ese temita. Y si se demoran o no lo logran sacar. Así es. Recomendación de libro. No, pero la frase boa de Eduardo. Ah, de veras, perdón, Eduardo Galá. Pero efectivamente, como decía Eduardo, yo había elegido la misma. No nos pusimos de acuerdo, se la había mandado a Vicente autónomamente a media tarde. Y bueno, Eduardo ya la desmembró, digamos, o sea, está dicho todo. Puedo agregar simplemente una cosa que a mí en particular me produce como especial inquietud, es este carácter hiperbólico de la guerrilla cultural que yo veo. Hay un perfil de personajes con los que yo he tenido una relación absolutamente, digamos así, oscilante, pero que eventualmente se desmoronó,
estoy pensando en gente como Agustín Laje, por ejemplo. Laje, cuando recién emerge como figura pública, a mí me parecía un tipo como sensato, un tipo que estaba diagnosticando un problema real. Y la deriva de Agustín Laje es tristísima para mí, es tristísima. Es una persona que de repente se convierte así en un terrorista de la cultura, que todo lo que dice es una hipérbole, en fin. Hay una serie como de influencers de YouTube y de otras plataformas que cada vez que hay una discusión titulan todo así como zurda es humillada por no sé qué cuestión lo pulverizan en no sé qué cosa y todo es así como un estruendo, digamos, como que todo fuera necesariamente amplificado, digamos, y que para mí es un modo de navegar en la sociedad del espectáculo, digamos, en esta sociedad espectacularista en que vivimos. Una sociedad en la que es difícil hacer política, y yo de hecho, es muy probable que este señor Valenzuela haya sido uno de los grandes artífices de la victoria de José Antonio Cast, en el sentido de que creo que es una persona que ha interpretado bien la popularidad de ciertos contenidos, pero a costos altos, a costos súper altos. Por ejemplo, en términos de descrédito de la política, que puede ser aprovechada por alguien. En fin, y yo creo que una cosa que falta, digamos, en nuestra esfera pública es sobriedad, es tratar de no rendirnos ante el monstruo, digamos, del espectacularismo y en fin, y ser prudente en nuestras observaciones, porque bueno, entre todas las cosas que decía Zafirio, una que parece bastante obvia, es que también le hace daño al país en términos de inversión extranjera, por ejemplo, que el gobierno diga que está el Estado en quiebra, o sea, el riesgo país obviamente sube si es que vienen del gobierno afirmaciones como esa, y parece todo ser un artefacto para tratar de cargarle el muerto al gobierno anterior, que por supuesto tiene gran responsabilidad del estrés fiscal o de la estrechez que le escuché al ministro Quiroz hoy día. Yo entiendo que deben estar picados, digamos, con la sensación de que les vaciaron las arcas justo antes de salir, pero obviamente la reacción contra eso no es actuar irresponsablemente y pensar en consecuencias. Ahora el tema de la caja da lo mismo. Como dijo el Pepo de Gregorio y como dijo Mico, esa es una discusión absurda. Ese fue un debate loco. Sí, aquí además las cifras ya estaban, y las cifras que importan, que es deuda pública y déficit. Pues, 3 y tanto del PIB en la última pasada. Entonces, esto no puede seguir. Si ese es el punto. Hay que parar. Ahora, se puede parar de distintas formas, entre otras cosas no bajando impuestos, pero bueno, ahí está el debate, digamos, político, que se tendrá y yo me imagino que con buena voluntad habrá ciertas zonas de convergencia, ¿no? O sea, no veo a nadie que pueda decir en el Congreso me opongo a controlar el despilfarro o la corrupción. ¿No? Bueno, cuidado con Pamela, cuidado con la Pamela. Sí, claro. Cuidado con el PG. Sí, o con Pero ahora París está jugando al serio. Está pidiendo que echen a Valenzuela. Una cosa increíble. Bueno, así es la cosa. Oye, mira, a propósito de la cosa prudencial, yo quiero decirlo, me quedé callado sobre un quinto punto que me parece que puede ser súper complicado en estas semanas de gobierno, pero justamente porque trato de autorregularme en la línea de lo que dijo Galá. Hasta aquí me parece bien vulgar la situación que pareciera ser que se dio detrás de la salida de esa funcionaria alta de la policía de investigaciones, ¿eh? Pero no tenemos elementos, creo yo, a hoy día para poder pronunciarnos sobre eso. Por eso incluso lo omití, pero quiero dejar dicho que ahí puede haber una cosa súper complicada y que puede acercarse al bencinazo, digamos, en daño al gobierno por la importancia que se le ha dado al tema de seguridad, si efectivamente aquí hubo una situación de abuso de poder, digamos, y una situación política compleja. Pero hasta aquí la cuestión suena media ordinaria, digamos, pero faltan antecedentes como para poder opinar, pero lo quiero dejar dicho, porque hoy día es 25 de marzo.
Y, oye, y otra cosa, y que el lío de falda, y los líos de falda prenden con agua en este país. Claro, bueno. No, plata y sexo y petróleo son los bestsellers desde la década del 70. Oye, vamos al Y libro. suma el uniforme. Sí, Claro, más claro. encima. Hombre. Oye, yo dudé re harto qué libro referirme hoy día. Pensé en un momento en la edad de la ira, pero después me pareció que Eduardo lo había ya recomendado en otro momento. Yo lo iba a recomendar en la versión en español, pero creo que Eduardo lo recomendó en la versión inglesa de este profesor pakistaní, pero que vive en Inglaterra. Estoy casi seguro que Eduardo lo recomendó hace como 6-7 meses atrás. Después pensé en recomendar el diálogo de Habermas con Ratzinger a raíz de la muerte de Habermas, la lamentable muerte de Habermas. Pero creo que también hemos hecho muchas veces referencia a ese texto. Entonces me quedé con un libro, sobre todo por los 3 primeros capítulos, que le va a encantar a la ultra antidemocrática que escucha nuestro programa. Los iliberales. Claro. Y porque aquí van a ver los mejores argumentos que se han escrito contra ciertas desviaciones de la democracia, pero la democracia griega, las cosas más inteligentes que se han escrito. Oye, es un libro de François Châtelet, que se llama El pensamiento de Platón, así se tradujo en español, la verdad que en francés era la introducción a Platón. De una colección que yo he descubierto que salieron en España, en pleno franquismo, para el hombre culto, que hay una joya, ya me he leído como 4 o 5. En uno de los libros que pillé incluso escribe McIntyre, fíjate, un texto poco conocido en español. Y en este libro de Châtelet, El pensamiento de Platón, hay unos capítulos que son espectaculares y que dan en la lógica de cosas que aquí hemos dicho y que fue la obra de Habermas. A dónde puede llevar el intento de tener un gobierno popular, entre comillas, la democracia griega, con suerte el 10% de la población eran ciudadanos, y además eran sociedades esclavistas, las mujeres estaban excluidas de la ciudadanía, etc. Cuando esas democracias se empiezan a basar en la mentira, en las bajas pasiones, en el choque desnudo de intereses, cuando no hay ninguna capacidad de parar el riesgo de la violencia, ¿a dónde se termina? En estos 3 primeros capítulos, el libro tiene algunos capítulos más, pero estos 3 capítulos de este libro de Châtelet están súper bien trabajados. Y además, entonces la importancia de buscar acercarse a la verdad, de ir más allá de la manipulación, de la persuasión manipulativa, y buscar más la persuasión racional, de argumentar, de dar razones, todo eso está súper bien explicado. Y además tiene otra ventaja, que cuando explica el contexto, digamos, de la obra de Platón, le pega, sin mencionarlo, digamos, no era tema, un verdadero combo en el rostro a todos estos defensores de la realpolitik, que basándose en el diálogo de Melos, han defendido el empleo de la fuerza por sobre cualquier límite ético o jurídico. Porque lo que no dicen estos realistas es que Atenas perdió la guerra. Perdió la guerra en Peloponeso y además se hundió Grecia entera y se acabó la poli, porque quedaron tan debilitados que lo que vino después fue el imperio, primero con los macedonios, Filipo y Alejandro, y después con los romanos. Entonces aquí Platón, muy impresionado por lo que fue la muerte de Sócrates, da tremendos argumentos contra los vicios del gobierno popular democrático bajo la lógica griega. Para los ultras que van a este programa, les quiero decir que el contexto de nuestras democracias ha buscado justamente corregir eso. Por eso los procesos son más deliberativos, los procedimientos son más lentos y no es solamente la democracia gobierna la mayoría, sino que también derecho de la minoría. Ese es un logro del constitucionalismo
y básicamente el constitucionalismo liberal en la partida. Pero aquí van a encontrar los mejores argumentos para seguir en su tarea de demolición del régimen democrático. Muchas gracias, Eduardo. Profesor Galá, su libro. Sí, el libro, como había anunciado que voy a recomendar, es de Oakeshott, un autor de tradición conservadora, que ha escrito varias, o sea, bueno, escribe muchas cosas, pero hay una que me pareció atingente, lo leí estos últimos días porque me interesaba leerlo para este programa, y es El racionalismo en la política y otros ensayos. Fue publicado por el Fondo de Cultura Económica, yo lo encontré en inglés en internet, o sea, se puede leer online, y el Centro de Estudios Públicos tiene un resumen de 48 páginas del libro, en español también, por si es que alguien quiere leer así, leerlo en forma de artículo, digamos, de 48 páginas, está en la página de Estudios Públicos también. Es un libro que, o sea, informó bastante de lo que dije ahora, y como yo tengo, digamos, yo paso por un vaivén entre lo que uno llamaría así como la crítica a las formas irresponsables de ejercicio del poder político y la crítica a las formas tecnocráticas, digamos, ¿no? Y creo que la recuperación de la noción clásica de frónesis, de prudencia, de entendimiento de que esto es un trabajo artesanal, de que requiere ajustarse, digamos, de que requiere lidiar con conflictividad imprevisible y todas esas cosas, a mí me parece que son la vía media aristotélica, diríamos, para responder a estos dos posibles desviaciones del modo de entender la política. Y bueno, se pueden leer muchas cosas. De hecho, me dan ganas también, simplemente como para mencionarlo, porque, por ejemplo, Raymond Geuss tiene un libro también que se llama como Filosofía y Realismo Político, en la misma línea, y hay otro que es de un autor marxista que se llama James Campbell Scott, se llama, que escribe, se llama como, es algo así como Seeing Like a State, creo, o algo de ese perfil, pero el autor es James Campbell Scott, también excelente, me pareció excelente, todos tocando como la misma tecla, así como de la política no consiste en aplicación de principios abstractos. Creo que es una idea de una transversalidad genial, o sea, uno se lo encuentra en autores conservadores, en autores de tradición republicana como Bernard Crick, se lo encuentra en autores del liberalismo político, quería decir de la tradición republicana como Rosan Ballón, liberales políticos anglosajones como Bernard Crick, marxistas, en fin, o sea, creo que anarquistas incluso, en fin, o sea, es una idea que creo que es ciertamente verdadera y que tiene sus orígenes en la Grecia clásica también, de la que hablaba el profesor Zafirio. Y sabes que hay una cosa fantástica que yo la trato de destacar siempre, que la resalta un profesor católico español en un libro que se llama Ética, López Aranguren, que haciendo el comentario a propósito de las virtudes de lo que él justamente, valga la redundancia, el comentario, el análisis que hace Tomás de Aquino de Aristóteles, se detallan los componentes de la prudencia, de la frónesis, pero López Aranguren señala una cuestión súper potente que tiene mucho que ver con la crisis de la política que nosotros tenemos en Chile, transversal, que un elemento clave de la política es que hay que tratar de actuar en base a principios más altos. Es una cosa maravillosa de Santo Tomás, digamos, que le agrega al componente aristotélico. Aquí estamos actuando en base a bajos objetivos, olvidando los principios más altos. Por eso que es tan grave esta cosa de que al final los dirigentes de los partidos terminan ya sin pudor apoderándose ellos de los cargos. Eso es como una decadencia definitiva, porque siempre ha existido ese impulso a la concupiscencia, pero antes había más pudor. Ahora se perdió eso. O sea, ya estamos actuando desenfrenadamente en base a principios muy bajos.
Así es. Oigan, profesores, muchas gracias por los comentarios, las recomendaciones del libro, la frase boba, que parece que, parece que fue como la frase boba de los 50 capítulos de este programa. No sé si tanto, pero puede estar ahí en el top 3. Así que se los agradezco mucho, un gran capítulo, y ojalá que lo lean lo escuchen en el segundo piso. Sería bueno. Capítulo 50, don Vicente. Increíble. Así es, sí. Así Oye, es. Un gran abrazo. Bueno, seguiremos comentando qué pasa, porque esto es una noticia en desarrollo, pero ojalá que nos equivoquemos y la cosa se enriele y no tengamos mayores turbulencias. Pero parece que no va a ser así, lamentablemente. Ojalá que no haya protestas o muchas protestas. Así es. O que no caiga un IFE, don Vicente. Uy, el IFE, Renovación Nacional. No, yo lo veo completamente improbable. O sea, espero que no, digamos. Pero, o sea, el diputado Chalper, bueno, no. Pero parece que no es Chalper solo el que está en esto. No, sí, o sea, en la foto al menos de la prensa era la Nono Sandón la que estaba con el micrófono. Que los poderes económicos no le saquen el patrocinio a los diputados. ¿Cómo puede ser? No hay plata. No hay plata, po. En las empresas no hay plata. Están quebradas. Exacto. Así que, un abrazo. Que estén muy bien. Buenas noches. Estamos viendo, un gusto. Chao, chao. Chao.